Bienvenidos y bienvenidas a nuestro reanudado tiempo de Rambam tras la salida de Yom Kippurim el pasado lunes. El estudio de Rambam nos enfrenta no solamente con la halajá práctica, sino con un mundo completamente distinto del pensamiento rabínico y por sobre todas las cosas, de todo aquello que nos lleva y nos acompaña para comprender la profundidad de la halajá. El vivir como Yehudí, obviamente, nos regala a nosotros una capacidad única. El vivir como Yehudí nos ayuda a nosotros a comprender que cuando cada mañana el Yehudí dice Asherenu, felices de nosotros, Matov Helkenu, qué buena es nuestra parte, Manaim Goralenu, cuán agradable es nuestro Goral, nuestro destino, Umaya Fameot Yerushatenu, y cuán hermosamente bella es nuestra heredad. Estamos aquí hablando de un trípode sustantivo, Helek, Goral y Yerusha. Quiere decir que todos tengamos parte de un escenario. La halajá no es para elegidos, la halajá es para cada uno de nosotros, porque es el camino de lo debido y obviamente es el camino de vida, separado y con B corta, en este caso, para cada persona que no se diferencia del otro porque es, comillas, religioso, sino es una persona que se siente feliz y agradecida por esa parte que le toca. Pero también habla de un goral. El sentido del goral significa la capacidad de la persona de sentirse parte de un todo. Helek es una parte, el goral es el todo. Y cuando yo puedo tomar esas partes y sumarlas al todo, entonces la conclusión va a ser Maya Fame Od Yerushalayim. Cuán inmensamente bella es nuestra heredad, quiere decir nuestra herencia, y en este caso es algo que compartimos todos aquellos que sentimos la necesidad de poder incorporar contenidos vitales a la vida. Por eso, lo que tal vez hace 50 o 60 o 70 años atrás representaba una dimensión de excluyente de pocos, y vuelvo a marcar la exclusión, para hoy en día la halajá está al alcance de la mano. Y eso es importante, que cada uno de nosotros sepa que no hay ninguna duda, que debemos hacernos siempre de una ayuda permanente para poder comprender lo que debemos hacer. Pero también tenemos que tratar de ahondar nosotros en el deber hacer. Bueno, Moadim de Simha, muy bienvenidos, muy bienvenidas. Nuestro tiempo de Rambam está ya alcanzando el tránsito final hacia terminar las leyes de Shabbat. Increíblemente, estamos llegando ya al último escenario del capítulo 30, en el cual estamos estudiando, les recuerdo a las personas que se suman a partir de hoy, estamos estudiando en el capítulo 30 todos los aspectos que hablan del Kvod HaShabbat, quiere decir la santidad del honor del Shabbat, pero también el Oneg Shabbat, quiere decir todo el concepto de placer. Y es bueno que estemos estudiando esto en el tiempo de un Hag, en el tiempo de Sukkot, porque en última instancia el tiempo de Sukkot también nos invita como Yom Tov a percibir la santidad del Shabbat y del tiempo. Perdón. Entonces, nos habla el Shabbat, nos habla el Rambam, perdón, en la halajá número 7, que es donde dejamos allí, hacia finales del mes de septiembre. Ize Ainug. La pregunta que hace el Rambam es,
¿A qué se considera en este escenario el concepto de placer? Esta es la pregunta del Rambam. ¿Qué significa el Ainug, el concepto de Ta'anug, el concepto de placer o de Oneg? Zeshe Amru Jajamim, esto es a lo que se refirieron nuestros sabios, que tenemos que preparar una comida que sea gorda, quiere decir una comida que sea realmente una comida abundante, pero también una comida bien preparada. En este caso, tarea de chef. Un mashkeme busam le Shabbat. Pero también necesitamos que haya una bebida aromática en Shabbat. Se refiere a un vino que sea también aromático. Akol lefima monosh el Adam. Pero dice Rambam, todo va en función de la capacidad económica de la persona. Tengamos en cuenta todo esto, porque en última instancia nadie tiene que esforzarse más allá de lo posible. Hacer del Shabbat o del Yom Tov lo imposible es llegar a vivir la realidad. Entonces, al revés del One, va a estar la persona preocupada. Pero sí, todo aquello que uno pueda reservar para el Shabbat o que pueda preparar para el Shabbat es muy importante. Y toda persona que a veces gasta un poquitito más para las necesidades de Shabbat, así como en la preparación de comidas abundantes y ricas, esa persona merece la alabanza. Pero dice Rambam, mira, si la persona no está en condiciones de poder verdaderamente alcanzar un estándar de ese tipo, afilu asa shelek de kayotzebo mishum kibot Shabbat, inclusive se hizo shelek. Quiere decir, shelek es una verdura cocida. Afilo, una verdura cocida. Y uno diría, bueno, pero eso no es un tan apetitoso. Bueno, Afilo hizo eso, Mishum Kebot Shabbat, pero lo preparó, obviamente, para honrar el Shabbat. Eso se considera un elemento llamado placer para Shabbat. Y dice el Rambam, por eso digo que es tan importante poder comprender la esencialidad del autor. Tampoco debe angustiarse ni sentirse con pena, que dele arbot Shabbat, de tal manera que tenga que pedir de los demás, depender de los demás, para poder tener, obviamente, una comida mejor, o pedir prestado, o pedir de regalo. Amru Jajamim Arishunim, dijeron los primeros Jajamim, no lo dicen el nombre de quien lo dijo, pero le podemos decir que se trata de Rabbi Akiva, por supuesto, donde hace Shabbat Kajol de Altitzarech la Bediot. Haz de tu Shabbat un día común, pero no necesites de las demás personas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué decía Rabbi Akiva? ¿Que tengo que hacer del Shabbat un día común? No. Dijo, hace Shabbat el Rambam corrige ese lenguaje. Hace Shabbat Kajol. Quiere decir, haz tu Shabbat como si fuera un día común. Quiere decir que yo me pueda arreglar con lo que tengo y prepararlo de manera diferente. Porque de última instancia también va a ser mi Shabbat. Hacer Shabbat tu Shabbat. No el Shabbat de todos los demás. Explica el Shulchan Aruch, Maran, Rabbi Yosef Karo, que incluso aquella persona que necesita del aporte, del sostén de las demás criaturas y tiene muy poquito suyo, debería reducir sus gastos los demás días para poder honrar el tiempo de Shabbat. Solo aquella persona, Dios no permita, que está viviendo una situación de apremio, debería hacer de su Shabbat, dice Hol, un Shabbat común, comer comida común. Pero, dijeron los últimos sabios, quiere decir los sabios ya que van después de Shulchan Aruch, desde el siglo XVI hasta nuestra realidad,
dijeron esos sabios llamados Aharonim. Aclaramos, Mishe Asha'a de Jukalo Beuter, que incluso la persona cuya hora eventualmente sea muy apremiante, que no tenga recursos, Ishtadel la Asot Tabshil Meyuhat Lichvot Shabbat, que trate de hacer una comida especial para el Shabbat. Quiere decir que cambie la dinámica del Shabbat, ¿de acuerdo? Entonces, no se necesita ser rico para cuidar la halajá, no se necesita ser millonario para pasar un Shabbat de placer, se necesita la voluntad y que Kadosh Baruj Hu nos dé un buen sustento y que tengamos fundamentalmente la capacidad de poder celebrar con aquello que tenemos. Y aquello que tenemos es un mundo completo. Y ese mundo completo que tenemos lo deberíamos aprovechar eventualmente para poder celebrar la intensidad del Shabbat. Mishi haya anog beashir bearei kol yamav ki Shabbat. Dice la persona, dice que es una persona que vive el placer permanentemente, es una persona de muchísimos recursos a nivel económico. Y todos sus días, los días de semana, son como Shabbat. Quiere decir, ¿qué va a hacer esa persona? Esa persona debe producir una modificación, ¿no es cierto?, de la comida que va a comer en Shabbat de la comida de Hol. Puede ser que durante los días de semana coma comidas realmente abundantes y buenas, pero el día de Shabbat tenemos que hacer una comida diferente. Ve'im y efshar leshanot, y si no le resulta posible cambiar, entonces, ¿qué tiene que hacer? Dice Rambam. Meshane zman achila. Quiere decir, tiene que cambiar la hora de su almuerzo o cena. Y mayar ragil le akdim. Si solía comer temprano, entonces tiene que retrasar la comida. De mayar ragil le ajer, y se acostumbraba a comer retrasado, entonces tiene que adelantar. Bueno, muy bien. Todo lo que nos está enseñando el Rambam es la importancia de que haya shinui, que yo pueda cambiar esa realidad. La halajá número 9 nos dice Rambam, Hayab Adam lehol shalosh seudot beShabbat. El honor del Shabbat, el placer del Shabbat, el kabod a Shabbat, es que tenemos que comer, establece la tradición rabínica, 3 comidas en Shabbat. Una en la noche, la primera seuda, la segunda en la mañana, o mediodía, obviamente, Beahat, y una tercera en la minha, que se llama Seudá Shelishit, por ejemplo, la tercera comida. Seudá Rishoná, viernes de noche, Seudá Shniá, sábado de mediodía, más o menos, y Seudá Shelishit, en la tarde de Shabbat. Dice Rambam, Betzarich la Isaer Beshalosh Seudot Elu, Shelo Yifchot Mehem Klal. Y debe tener mucho cuidado que en estas 3 comidas, que no disminuya en alguna de ellas para nada. Quiere decir, como el viernes a la noche comí mucho, el sábado a la mañana puede ser que tenga menos apetito, o fundamentalmente el sábado al mediodía comí, entonces para la Seudá Shilishit ya no me quedan ganas de comer. Veimaya jole me roba agila o shayamitane. Si la persona obviamente le produjo daño tanta comida, o shayamitane, quiere decir, se acostumbraba a hacer ta'anit y por lo tanto le cuesta comer mucho. Quiere decir una persona que ha cambiado sus hábitos. No porque se la pasa haciendo ayunos, sino que obviamente empezó a comer menos y menos y menos y menos hasta el nivel de un ta'anit, de un ayuno, y entonces la comida abundante ya no le cae bien. Patur Mishalot Seudot, esa persona que sufre eventualmente. Perdón, Betzarich Israel Mishalot Seudot, pero me dejé algo. Afilo anía mitparnes min tzedakah soet shalosh seudot. Inclusive una persona humilde, pobre, que vive del recurso de la comunidad, de la tzedakah, tiene que comer 3 comidas. Miren qué importante. Y si la persona estaba enferma por hiperabundancia de comidas o porque una persona acostumbrada a ayunar
y ya no puede comer tanto, entonces queda eximido, obviamente, de las 3 comidas. Pero nos dice el Rambam, Sarich likboa kol seuda mishloshtam al hayayin. Y las 3 comidas, dice Rambam, hay que establecerlas a las 3 sobre el vino. Quiere decir, las 3 comidas tendrían que tener vino, belipzoa shteki karot, y hacer la brajá sobre 2 panes. Bejem beyamim tovim. Lo mismo en los días festivos que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Que caen, por supuesto, en Shabbat. Uno se pregunta entonces, y dice el Rambam, al Yain, y entonces para la pregunta que me van a hacer, seguramente, dice Maran Yosef Karo, dice, Be'ashulchan Aruch katav she'en tzarich lekadesh beseuda shelishit. Entonces, dice el Shulchan Aruch, Maran Yosef Karo, que no hay que hacer kiddush en la tercera comida de Shabbat. Los sabios de la Kabbalah dicen que se puede hacer la brajá sobre el vino si tomo vino como si fuera parte de la bebida. He visto entonces que hay una tradición, obviamente muy sana y muy cierta, que la he compartido con la querida gente de la comunidad de Alepina de Buenos Aires, pero lo compartíamos en la Seudá Shelishit de Punta del Este cuando estaba mi último año en Uruguay, que estuve a cargo de la comunidad alepina, del Betacneset de la comunidad alepina en Punta del Este, un lugar maravilloso. Y entonces hacíamos la Seudá Shelishit, y en la Seudá Shelishit se servía vino, pero no se tomaba ese vino. El vino que se servía era para hacer la brajá, el Birkat Hamazon, y luego ese vino se habría de beber en la Abdalá. Es una buena costumbre. O sea, hacer la Birkat Hamazon sobre la copa de vino. Entonces esa copa de vino se va a utilizar después para la Abdalá. Una buena costumbre. De todas maneras, no hay que hacer kiddush en la Seudá Shelishit. Sí hay que hacer la brajá sobre 2 panes, la noche del viernes, el sábado de la mañana y el Shabbat a la tarde. ¿Sí? Para el Ramá, por ejemplo, para el Rabbi Moshe Isserles, quiero comentarles la halajá actual. En la Seudá Shelishit se acostumbran a conformarse con un solo pan entero, pero dice el Shulchan Aruch, es costumbre, es más apropiado tomar 2. Shulchan Aruch dice que si la persona está más que satisfecha, puede obviamente cumplir con la mitzvah de Seudat Shelishit sin comer pan. Porque hay quien dice también que alcanza con comer mezonot. Pero hay quien dice que también carne y pescados es suficiente sin mezonot. Y es también quien dice que se puede cumplir la mitzvah de Seudat Shelishit con perot. ¿De acuerdo? Muy interesante porque en última instancia, como ustedes se dan cuenta, no tenemos que hacer algo que está más allá de nuestra propia fuerza. Entonces la persona que eventualmente se siente muy repleta de comida, entonces porque ha comido mucho al mediodía, entonces bueno, puede hacer o sobre mesonot, o sobre carne o pescado, o eventualmente sobre frutas. También eso es una Seudat Shelishit adecuada. Y por supuesto terminaba diciendo, Bejen Beyamim Tovim, también en los días festivos. ¿Qué significa esto? De las palabras de Rambam, nos comenta los distintos poskim, resulta que hay que comer la Seudat Shelishit también en Yom Tov, que cae en Shabbat, por supuesto, o en Yom Tov en general. En Yom Tov también hay que comer una Seudat Shelishit. Pero el Bet Yosef, que es el antecedente del Shulchan Aruch de Maran Yosef Karo, dice que no se lee del Rambam, que es obligatorio. El Shulchan Aruch escribe, así dice Shulchan Aruch en el Simán 521 del Orach Haim, que no se acostumbra comer Seudat Shelishit en Yom Tov. Los últimos poskim, llamados Aharonim,
Sheal Af, Shelona Agule, Holpat, a pesar de que no se acostumbra a comer pan, en la Seudat Shlishit, de Yesh Shenagu Le'echol Perot o Leosif de Seudat Aboker, Tafshil Meyuchat Sheyeke en Seudat Shlishit. El Maguen Abraham dice en nombre de los sefaradim que, bueno, podían no comer pan, pero traían una comida especial, obviamente en la comida del mediodía, como para poder hablar de la Seudat Shlishit. Muy bien, la alajá número 10. Ajilat basar ushtiat yain beshabbat ainug hu lah. Comer carne y beber vino en Shabbat es un ainug, es una condición de sumar placer y bienestar y deleite para el Shabbat. Be'usha itaya domaseket. Y todo esto, obviamente, dice Rambam, que la situación económica de la persona se lo permite hacer. Azul likboa seuda alayaim beshabbat ubiyamin tovim bishat betamidrash. Una cosa muy interesante. Está prohibido establecer una seudá sobre el vino en Shabbat y en Yamim Tovim en la hora del Bet Midrash, quiere decir en el tiempo cuando se congregaba a la gente para la Derashá. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente, la Derashá significaba que en Shabbat y en Yamim Tovim la gente disponía de tiempo para ir a escuchar la Derashá. La Derashá significaba el Sheur del Rab. Entonces, en ese momento no se solía poner vino cerca de esa comida, porque en última instancia la gente obviamente se habría de dormir. Bellata, entonces, Azul Likboa Seudala ya en Bellat Betamidrash. Escribe el Ramá, Rabbi Moshe Iserles, Kipoalimu Baale Batim, que los obreros y las personas comunes, Sheinamos Kimba Torah Kol Yemot Shavua, que no se ocupan del estudio de la Torah los restantes días de la semana, Ya'askuba Beshabbat Yoter. Quiere decir que todos aquellos que durante la semana no tienen tiempo de poder dedicarse al estudio de la Torah, tendrían que ocuparse o deberán ocuparse más durante el Shabbat. Veilu Talmidei Jajamim, Amitahangim Batorah Kol Shavua, más los sabios que estudian de la Torah toda la semana y tienen placer y disfrutan de ella, pueden extenderse un poquito más tomando y bebiendo en Shabbat del vino. Pero la gente que tiene que ir a estudiar tiene que tomar poco vino. El akajo minaga tzadikim. Así dice Rambam, así es la costumbre de los tzadikim. Yitpalel Adam b'Shabbat shacharit umusaf de Bet HaKnesset. Miren ustedes, que poquito es para ser tzadik, ¿no? Rezar, debe rezar la persona en Shabbat, la tefilá de Shaharit y de Musaf en el Bet HaKnesset. Beyabole Beto, que venga a su casa, Beisaot Seudah Shnia, y que coma la segunda comida de Shabbat. Beyelech le Bet HaMidrash, y luego que vaya al Bet HaMidrash. ¿Está bien? ¿Para qué tiene que ir? Explica el Shulchan Aruch, Likro Nevi'im Belidrosh Bedivei Agadá, para leer en los profetas y para Lidrosh Bedivei Agadá, para entender y para estudiar palabras de Agadá. Algo simple. Ikra Beishma Adamincha Beitpalel Mincha. La persona esa entonces irá al Bet HaKnesset y va a leer y va a estudiar y va a escuchar y aprender hasta la Mincha y va a rezar Mincha. Viajar Kajikvat Seudah Shelishit Alayain. Y después de eso, entonces puede establecer la Seudah Shelishit sobre el vino. Beohal Beister Motzai Shabbat. Y va a beber y va a comer hasta que termine Shabbat. ¿Ok? Así que bueno, el Rambam no recomendaba, dice que los tzadikim no toman vino al mediodía para poder estudiar Torah. Y esta es la importancia de que en Shabbat estudiemos Torah. Y esta era la intención, obviamente, que teníamos. Digo teníamos en pasado porque no hemos vuelto en forma tan constante y contundente al Bet HaKnesset hoy en día, porque todavía no tenemos esa posibilidad, lamentablemente. Entonces, el escenario es un escenario de muchísima complejidad y por lo tanto, cuando tratábamos de acostumbrar eventualmente a la gente a que pudiésemos estudiar durante la víspera de Shabbat, durante Shabbat a la mañana y también Shabbat a la tarde. Desde Hashem ya vamos a volver. Alajá número 11.
אסור לו לאדם שילך בהרבה שבתות יותר משלוש פרסאות מתחילת היום. Dice, la persona tiene prohibido caminar en la víspera de Shabbat más de Shalosh Parsaot. ¿Sí? Nosotros aprendimos, obviamente, que Shalosh Parsaot es como caminar una distancia muy extensa. מתחילת היום, כדי שיגיע לביתו בעוד היום רב ויכין סעודה לשבת. שהרי אין אנשי ביתו יודעים שהיום יבוא כדי להכין לו. Dice, la persona no puede caminar en la víspera de Shabbat más de 3 parsaot. Parsá representa un escenario bastante extenso a ese nivel. Hoy no vamos a hablar de medidas en general, pero obviamente el Shulchan Aruch explica, Maran Shulchan Aruch explica que la persona que se encuentra en un lugar no puede preparar las necesidades de Shabbat, o Sheinam Makom Yishub Batuach, o que ese lugar donde está no es un lugar muy seguro. Entonces puede ir a Filu Kama Parsaot, puede viajar varios, 3 kilómetros, vamos a suponer. ויש מן האחרונים שכתבו שבימינו נהגו הכל להכין צורכי שבת ברבע. En realidad hoy en día dice que se preparan las necesidades de Shabbat con amplitud, ולכן אין נזהרים באיסור זה כלל. Por lo tanto, dice el Maguen Abraham, obviamente no nos preservamos, no nos cuidamos de esa realidad. Entonces, אסור לאדם שילך בהרבה שבתות יותר más de Shalosh Parsaot מתחילת היום, כדי שיגיע לביתו, a fin de que esa persona pueda llegar a su casa, eventualmente, así dice. Shalosh Parsaot son unos 12 kilómetros, mucho, ¿no es cierto? Bueno, hoy estaríamos prohibidos por el Seger aquí prácticamente. Entonces, no puede caminar eso desde el comienzo del día, que deje aquí al Leveito, a fin de que pueda llegar a su casa. Beot Yom Rav Be'achin Seudá le Shabbat. Quiere decir que la persona llegue a su casa cuando todavía tiene mucho tiempo, que le alcanza para preparar la comida. Sharei en Hashem eto yodim shayom yavo kedei leachin lo. ¿Por qué? Porque la gente que vive en su hogar no sabe que la persona iba a llegar. Y entonces, para que le preparen comida. Ven, Sarif Nomar, ni Miami Tarea que por supuesto que eso es en su propia casa. Pero si tenía que ir a la casa de una persona como invitado, como huésped, los va a avergonzar a las personas. Porque esta gente no tuvieron tiempo, obviamente, de preparar tampoco cosas en su honor. Ahora, explica la halajá, si la persona mandó avisar que él va a llegar para Shabbat, entonces, dice Maran Shulchan Aruch, tiene permitido caminar esos 12 kilómetros para poder llegar. Sin embargo, hay entre los últimos sabios, llamados Aharonim, eventualmente, que dijeron que hay que cuidarse en un viaje, en un trayecto, en la víspera de Shabbat, de otro lugar, Shema y Tajer le aguía, porque puede ser que se retrase, y eso siempre pasa, hasta después de que ingrese el Shabbat. Entonces hay que tomar mucha precaución. Explica el Rambam aquí que no podemos eventualmente tomar de salir de viaje de una distancia, bueno, hoy en día con vehículo obviamente o con autobús todo se puede hacer mucho más fácil, pero pensemos en la época que eso no existía, ¿verdad? Entonces, de una u otra manera, esto es importante que sepamos de que hay que tomar recaudos, tanto para la casa de uno como para ir a los invitados. Azul y Ta'anut. Dice Rambam, está prohibido ayunar en la halajá número 12. Beliza'ok, y también lamentarse. Uleithanen, suplicar. Ulebakesh rahamim beshabbat, y pedir compasión y piedad en Shabbat. ¿Qué estamos hablando aquí? Obviamente estamos hablando aquí de una realidad que el día de Shabbat es un día de oneg, es un día de alegría, es un día de placer,
y por lo tanto no cabe la tristeza. ואפילו בצרה מן הצרות שהציבור מתענים ומתריעים עליהם, inclusive en aquellas suertes de desgracias Dios nos permita, como estamos viviendo hoy en día con el COVID-19, שהציבור מתענים, no vimos todavía aquí que haya ayunos, ¿no? Como hay cuando faltan las lluvias, y estamos por empezar a pedir. Umatriin alejen quiere decir, la mitzvah del tzibur es poder clamar a Dios, poder hacer sonar las hatzotzerot, las trompetas, sobre toda desgracia que puede llegar a venir. Dicen las Ilhot Ta'anit, dice Rambam, en las leyes de los ayunos, al comienzo. Y entonces, obviamente, hay distintos motivos que trae Rambam en las leyes sobre ayunos, en qué condiciones deberíamos eventualmente clamar al Creador. Inclusive en ellas, no se puede hacer ni el ayuno en Shabbat ni en Yamim Tovim. ¿Por qué? Porque en los días de Shabbat y en día de Yom Tov no se establecen ayunos y plegarias por lamentaciones. ¿En qué condiciones cambia esa situación? Con excepción de una ciudad que fue rodeada por el ejército enemigo, o que el río está por desbordarla. O Sefina Amitarefet Bayam. O si estamos en una embarcación viajando con mucha antelación del Shabbat, pero esa embarcación se encuentra Mitarefet Bayam, quiere decir que está en condiciones de hundirse. En ese caso en Shabbat se puede pedir por cualquier desgracia que esté pasando en tal ciudad, en tal lugar, o con esa embarcación que venían familiares a la tierra de Israel y están obviamente pasando una situación desbordante. Entonces se puede obviamente pedir porque su situación es grave. O sea, que no es que el Rambam dice que nunca se puede hacer, sino fundamentalmente que hay eventualmente circunstancias, hay atenuantes en los cuales sí se puede hacer. En Tzarim, al-Ayarot shel Goim pajot mishoshe yamim kodem Shabbat. Dice, no se podía poner sitio a una ciudad de gentiles cuando había guerra y conquistarla menos de 3 días antes del Shabbat. ¿Para qué? Por lo menos hay que, si se va a sitiar una ciudad, hay que hacerlo 3 días antes del Shabbat. ¿Para qué? Para la gente que esté tranquila, titiashev da'ato, quiere decir, en este caso, que los soldados estén tranquilos y que eventualmente que no estén en una situación de temor y ocupados en el tema del Shabbat. Y a causa de eso tampoco se puede zarpar en un barco menos de 3 días antes de Shabbat. Para que la persona quede tranquila, quiere decir antes de Shabbat, velo itztaer yater midai, que no se haga mucho problema, porque a veces los caminos a nivel de los océanos no son caminos fáciles, ¿no? Entonces, él explica la halajá que si se va a navegar por ríos y no por mares, por océanos, entonces dice, dicha navegación no contempla todo lo que sea angustia o pensamientos o temores, y por lo tanto está permitido inclusive en Erev Shabbat, quiere decir que es un viaje corto, una navegación corta. El permiso está dado solamente para ríos o cauces de agua que son profundas, porque en Nearot Redudim, en esos ríos que son bajos, Amerhak ben Carcaitas finales, Carcaita Nahar, porque entre la base inferior de la embarcación con
la parte basal del río, obviamente es menos de 10 palmos, de 1 metro, y entonces eso se debe prohibir, explica la halajá, porque a pesar de que nadie se habría de angustiar por eso, porque mi pneya flagaben arkaze asura Shabbat mishum isur tzechumim, porque esa embarcarse, esa navegación en Shabbat está prohibida por tchumim. והמפליג בנהר כזה, פחות מ3 ימים קודם שבת, מביא עצמו לידי חילול שבת. El tchum de Shabbat quiere decir, es un espacio, como dijimos, de 2000 metros, 2000 codos, ¿no es cierto? De 1000 metros. Entonces dice, la persona que sale en Maflik Benahar, menos de 3 días, la persona que sale embarcado en un río, menos de 3 días, entonces puede ponerse en una situación de Hilul Shabbat, inclusive en un río que sea profundo. Bueno, son todas condiciones que obviamente hoy en día las podemos tomar en cuenta con respecto a este tipo de embarcaciones que salen no al océano, sino en pequeños lugares. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Belidbar mitzvah, maflik bayam afilu be'erev Shabbat. Y si tiene que por cumplir una mitzvah, puede salir inclusive en Shabbat. Por ejemplo, dice Maran Yosef Karo en el Shulchan Aruch, Haolele Eretz Israel, nechshav ledevar mitzvah. Si se trata de hacer aliá a Eretz Israel y embarcarse en la víspera de Shabbat, desde Chipre vamos a suponer, o desde Grecia, o donde fuera, es una mitzvah hacerlo y por lo tanto, maflik bayam afilu be'erev Shabbat. Uposek imo lishbot be'ino shobet. Quiere decir, ¿qué quiere decir? Posek imo. Dice, la mayoría tiene que la persona decir que va a hacer Shabbat, pero después no Shabbat, quiere decir, no va a poder hacer Shabbat. Quiere decir, él establece con la persona que dirige la embarcación, no judío, que la embarcación se pare en Shabbat y que no se haga ningún tipo de tarea, pero si finalmente el no judío no hace Shabbat, no hay ningún inconveniente, porque la persona se embarcó antes de Shabbat. Un mitzor letzidón de Kayotze Baem, por ejemplo, desde Tiro hasta Sidón, desde Tzor, Tiro a Sidón, que está en el norte, eso significa en lo que era antes la ciudad del país Fenicia y ahora es el Líbano, que esa es una navegación corta, entonces, inclusive por algo permisivo, se puede salir en la víspera de Shabbat. Y donde se acostumbra a que no se salga de viaje, entonces no se sale de viaje. Muy bien, Tashmisha Mitá, la relación conyugal, dice Rambam en la halajá número 14, es parte del placer de Shabbat. De Pikaj, Onat Talmidei Jajamim Aberiim Leshamesh Mitoteem Milelei Shabbat Belelei Shabbat. Quiere decir que entonces el periodo para los sabios sanos, ¿no? Que estén con un estado de salud, eventualmente, quiere decir que mantienen su vínculo, su relación conyugal, así como habla el Rambam en las relaciones conyugales, una vez a la semana, entonces lo hacen en las noches de Shabbat, de noche de Shabbat a noche de Shabbat. Eventualmente ese sería el punto que el Rambam establece. También se puede eventualmente tener un vínculo conyugal con una mujer virgen, una betulá, una doncella, en Shabbat. Y en esto no se produce ningún daño, porque la herida eventualmente de la desfloración puede producir la salida de sangre, y tampoco tampoco se considera como que esto le va a producir una angustia a la mujer. La halajá número 15, y es la última de nuestro capítulo, en buena hora, a Shabbat ba'avodah zarah. Shabbat y la idolatría, kol ahad mishtayim shekula keneged shear kol mitzvot haTorah. Vean ustedes que dice que el Shabbat
y la idolatría son ambas, dos aspectos completamente divergentes, pero ambos están equiparados con todas las mitzvot de la Torah. Quiere decir que si el Shabbat es como si hubiera cumplido todas las mitzvot de la Torah, la idolatría, en este caso, sería como si hubiera negado o hubiera incumplido o hubiera transgredido todas las mitzvot de la Torah. והשבת היא האות שבין הקדוש ברוך הוא ובינינו לעולם. Y por supuesto que el Shabbat, como cantamos en Beshameru, Bene Israel Shabbat, Ot I, Beini u Ben Bene Israel. Es una señal, decimos todos los Shabbatot, tanto en el Kiddush como en la Tefilá, entre el Kadosh Baruj Hu y nosotros para siempre, jamás. Te fijas, Kola Ober al Sheara Mitzvot, toda la persona que transgrede las restantes mitzvot, dice el Rambam, Areihu Bichlal Rishei Israel. Entonces, esa persona ingresaría dentro de lo que son los perversos de Israel. Abal Mejalel Shabbat Befaresia, pero la persona que eventualmente profana el Shabbat en forma pública, Areihu que obeda Bodazana, está equiparado como una persona que comete idolatría, Ushneyem que Goim Mejol Dibrahim. Y ambos se consideran como gentiles, de acuerdo a la definición de nuestros sabios. Eventualmente quiere decir, a ese nivel se los considera obviamente toda la proyección de lo que representa obviamente su vínculo con el judaísmo. ¿Te fijas? Por lo tanto, Meshabea Hanabi Beomer, por lo tanto, el profeta alaba y dice, Ashre Enosh Yasezot, Uben Adam Yahazik Ba, Shomer Shabbat Mechalelo. Dice el profeta Yeshayahu, feliz el hombre que haga esto y el ser humano que pueda aferrarse a todo esto. Shomer Shabbat me halelo, que preserva el Shabbat, cuida el Shabbat, me halelo, de hacer hilul, de hacer profanarlo. Ejola me shamer et Shabbat que ilhatá, umefabdá, umeanegá, que ficojo, y toda aquella persona que guarda el Shabbat de acuerdo a la halajá y la honra y la declara como tiempo de placer, cada uno de acuerdo a su capacidad, a su fuerza. Ya está explicado en las palabras de los profetas, quiere decir Kabbalah no es la mística para el Rambam, es la palabra de los profetas, los libros de Kabbalah son los libros proféticos. Que la recompensa en este mundo es mucho más de todo lo que puede estar reservado en el mundo venidero. Sheneemar, porque está dicho, Az tita'anag al Hashem, así dice el profeta Yeshayahu en el capítulo 58. Por lo tanto, habrás de tener one tita'anag al Hashem, tendrás placer sobre el Todopoderoso. Ve irkavtija alba moteares, te haré montar sobre las alturas de la tierra. Veja ajaltija najalat Yaakov abija, y te habré de alimentar con la herencia de Jacob tu padre, Kipi Hashem diber, porque la boca de Hashem ha hablado. Berich Rahamana de Sayan, bendito Dios que nos ha ayudado a terminar estos 30 capítulos muy extensos de Ilhot Shabbat. Hemos terminado Ilhot Shabbat de este segundo libro del Rambam, que es el Sefer HaZemanim. Nos espera un tratado complejo, que es lo que se está estudiando en la Gemara ahora, en el Daf Yomi, que se llama Eruvin, quiere decir todo lo que representan, obviamente, estos circuitos en los cuales se condensan todo lo que es el Eruv ya sea en general, después cómo se conforma el Eruv, cómo se hacen los lugares en comunes, cómo se hacen a nivel de la comida, cómo se hace a través de los pasos de la persona da, etc. Bueno, tenemos un capítulo bastante largo, creo que tenemos aquí en total, 8 capítulos, bastante, y por supuesto tenemos variadísimas alajot. Muchas gracias por estar con nosotros, que tengamos Moadim de Simjá. Gracias
por compartir este espacio. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Que tengamos una excelente semana. Un Hag Sameach cuando se renueve el Hag, Simchat Torah, muy particular que vamos a vivir, y fundamentalmente Moadim de Simcha y Besorot Tovot, buenas novedades, que pronto podamos volver todos a lo presencial y al Beta Midrash. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros, muy bienvenidos y que tengamos Besorot Tovot. Laila Tov, Shavua Tov, Moadim de Simcha.